pero muchas veces no es tan específico como uno se imaginaría. Entonces, por ejemplo, si no es muy específico dentro de la lista, quizás algunos lo presenten o no presenten, ¿como cuáles podría presentar? O cuando la tuberculosis se aloja o se refleja en el sistema urinario. Bueno, vamos a abarcarlo un poco más como si fuera extrapulmonar solamente. Extrapulmonar. Muy bien, puede haber fiebre intermitente, puede haber disminución de peso, cansancio, empiezan con esos síntomas y muchas veces los médicos empiezan a abordar a los pacientes y pues hace el diagnóstico en base a eso. Muchas veces se piensa en las causas primarias. Por ejemplo, si un paciente tiene datos de infección urinaria, pues se le da un antibiótico para eso. No mejora, pues le hacemos un cultivo urinario y es donde podemos ver que sale la bacteria. Ah, ok, perfecto. En el cultivo urinario ya sale la bacteria. ¿Qué nombre tiene esta bacteria? ¿Tiene diferentes nombres? ¿Hay diferentes bacterias o es una en específica? Son varias, se le llama complejo, ¿no? De Mycobacterium. En este caso es Mycobacterium tuberculosis, el de interés. Hay otros, incluso hemos visto pacientes que tienen, por ejemplo, Mycobacterium abscessus, que es otro tipo de Mycobacterium, pero no exactamente el de la tuberculosis, pero puede dar síntomas parecidos. Entonces, por ejemplo, cuando te mandan que te hagas tus análisis generales de orina, ahí está dentro del kit del estudio que te van a hacer el que detecten esta bacteria. No, No, es algo más especializado. sí. En tu general de orina no te van a decir que está probablemente la bacteria de tuberculosis. No, hay veces que cuando un paciente tiene algún padecimiento, se hace la investigación médica de lo que es más clásico o de lo que es normal o más común. Pero cuando ya vemos que es algo más complejo o diferente a lo que normalmente vemos, es cuando se hacen averiguaciones extra. Perfecto. Y bueno, vamos a recapitular para que nuestra amiga Felipa pueda hacer una traducción. No va a hacerla de todo, más bien de lo más importante en este caso es decir, eh, qué es la tuberculosis y cómo podemos eh, identificar, ir al médico para verificar si es o no es. ¿Lo vuelves a repetir, por favor, Jesús? ¿Qué es la tuberculosis y cómo podemos obtener ese diagnóstico real de si lo tenemos o no lo tenemos? Ok, claro que sí. Principalmente, bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, como mi compañero, provocada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Este, los síntomas principales es fiebre por las noches, sudoraciones nocturnas, tos productiva, pérdida de peso, y mal estado general, que son los síntomas principales en los pacientes. Muy bien, nuestra amiga nos va a hacer la traducción. Aún así, todas las personas que están en la sala de espera se les da una plática de concientización sobre tuberculosis. Se les menciona que si tienen algún síntoma de los que se mencionan que pudiese ser tuberculosis, se lo cuenten al médico y que el médico haga ya la averiguación. En este caso, un paciente a lo mejor tiene algún síntoma que nos pudiera hacer pensar en tuberculosis, se le hacen estudios, que principalmente es la muestra de flemita de los pulmones para poder ver si tiene una tuberculosis, ver si cumple se le llama definición operacional, que es si cumple los síntomas. Y ya cuando nos avisan, nosotros vamos por la muestra, la mandamos al laboratorio de Mexicali a estudiar, actualmente es PCR, y ya cuando vemos el resultado, notificamos si es o no tuberculosis en este caso, y en ese momento nosotros personalmente llevamos el tratamiento de cada paciente a cada centro de salud y en ese momento ya se inicia el tratamiento con todo pues el seguimiento. Y es un seguimiento muy estricto, porque si algún paciente no se estuviera tomando su tratamiento, hay grandes riesgos de que desarrollara alguna resistencia bacteriana o que se complicara. Y si el paciente llegara a tener alguna complicación,
tenemos como manera de mandarlo a infectología, a medicina interna, a hacerle estudios extra si se requiriera. Y aproximadamente, ¿cuántos pacientes en promedio tienen en lista que actualmente les están dando este servicio? Bueno, eso es muy interesante porque están los pacientes con tuberculosis activa o que ya tienen la enfermedad, o los que tienen, pues se le llamaba tuberculosis pasiva, que son los que tienen la infección pero no dan síntomas. En este caso sí tenemos una cantidad muy importante, porque si contamos a los pacientes con tuberculosis latente o solo la infección, aumenta mucho la cantidad. En este caso, el último censo, ¿tú te acuerdas? En general, contando todo lo que comenta el doctor, fácil, yo creo que serían unos 400 pacientes en todo el Valle de San Quintín, pero no hay que alertarnos, o sea, hay que tomar en cuenta lo que decía, una tuberculosis activa, es una cuando el paciente presenta sintomatología, pérdida de peso, fiebre, tos productiva, esos son los pacientes con una tuberculosis activa, y esa es una muchísimo menor cantidad, o sea, son muy poquitos pacientes los que tenemos actualmente en San Quintín. Sin embargo, o sea, menciona el doctor una tuberculosis latente, tuberculosis infecciosa, tuberculosis pasiva, como se llamaban anteriormente. Esa es una tuberculosis cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo la bacteria, pero no está activa. Yo la forma más sencilla de explicarles a los pacientes es cuando la tuberculosis está en nuestro cuerpo, pero está dormida la bacteria. Entonces es un tratamiento diferente. Y en esa tenemos ahorita una gran cantidad de pacientes, porque nosotros no solamente apoyamos con el diagnóstico y el tratamiento, nosotros también hacemos trabajo de campo. Nosotros vamos a ranchos a ayudar con el diagnóstico, a centros de rehabilitación, a lugares donde los pacientes, donde las personas están muchas veces en hacinamiento, en lugares durmiendo en muy pequeños espacios. Nosotros apoyamos con esa parte se le llama como, se puede hacer un diagnóstico, podría decirse, ¿verdad? Para ayudarles a hacerles esas pruebas. Pues es que tenemos ahorita una gran cantidad de pacientes para estar haciendo trabajo de campo. Obviamente van a salir un poquito más de pacientes, pero no quiere decir o algo que nos tengamos que alertar con ahorita diga, ¿saben qué? Muchos pacientes, pónganse cubrebocas. No, o sea, no hay que alarmarnos en este momento, solamente tenemos una gran cantidad de pacientes por ese motivo. Y bueno, no todas las personas que tienen la bacteria de tuberculosis pueden causar infección a otras personas o tienen sus etapas. Muy bien. Lo que mencionamos sobre el trabajo de campo es para prevenir que hayan pacientes con tuberculosis contagiosa, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer, por ejemplo, centros de rehabilitación, a ranchos de agricultura, donde a todos les hacemos alguna entrevista y preguntas, y vemos si algún paciente ha tenido contacto con alguien con tuberculosis o vemos algún factor de riesgo. Les hacemos la prueba se llama BDPPD, que es la de tuberculina. Ponemos una cantidad de un líquido especial para detectar si el paciente ha tenido contacto con el agente de tuberculosis. Es intradérmica. En 72 horas revisamos, si tiene la muestra alguna reacción positiva, les damos un tratamiento preventivo. Es por eso que mencionamos que tenemos muchos pacientes, pero muchos están en esa fase preventiva. ¿Y por qué lo hacemos? Para que estas personas que tuvieron contacto con esa bacteria, que probablemente la inhalaron, pero en una cantidad tan pequeña que no les generó una enfermedad activa, no se desarrolle como tuberculosis activa y no se vuelva contagiosa para la población en general. Es una manera preventiva en este caso, ¿verdad? Además de que es muy importante destacar que todas estas personas se les da ese acompañamiento de principio a fin para evitar que lleguen al punto de... Podemos decir que para el gobierno de México en cuestión de salud es muy importante erradicar esta enfermedad, como ya se ha erradicado otras enfermedades en el pasado. Es realmente la meta del programa es erradicar la tuberculosis. Nos ha tocado conocer personas que a veces
por falta de conocimiento o por falta de capacitación, tienen una actitud de inicio de miedo hacia la enfermedad o hacia el tratamiento que pudiéramos darles, pero no se preocupen. Sí, sabemos que la tuberculosis puede llegar a ser mortal si no tomamos el tratamiento. Afortunadamente ya tenemos un tratamiento que erradica la tuberculosis del cuerpo y cura totalmente a la enfermedad. Así que los animamos a no estigmatizar ni a ningún paciente, ni a ninguna persona, ni a la enfermedad en sí, sino podemos juntos trabajar en evitar ese tipo de estigmas o de ideas y podamos, en apoyo de todos, poder darles la mejor atención posible a todas las personas que lo necesiten. Como mencionaba el doctor hace ratito, Baja California es un estado endémico de la tuberculosis. San Quintín, la mayoría de las personas que vivimos en San Quintín somos migrantes. Al ser una zona migrante, es muy probable que personas que se hayan contagiado en alguna otra región lleguen aquí y esa persona contagie al resto de la población. Pero no hay que alarmarnos, no es una enfermedad que no se pueda curar, que no se pueda dar un tratamiento. Hay que concientizar a las personas de la enfermedad que como tal, decirles que es su responsabilidad acudir por su tratamiento, cuidar a las personas con las que viven, a la familia principalmente, que muchas veces los pacientes están en tratamiento, se sienten mal, se les inicia, primer mes se sienten mejor, los pacientes deciden abandonar tratamiento, y al mes, a los 2 meses, vuelven a acudir, a veces ya a hospitalización con dificultad respiratoria, con alguna otra complicación, que se pudo haber evitado con el tratamiento. Yo siempre intento hacerles conciencia a los pacientes, explicarles por qué es importante que se apeguen al tratamiento, por qué es importante declarar contactos. No es que se les vaya a señalar en ningún momento, al contrario, es para apoyarlos con tratamiento, hacerles pruebas para poder erradicar la enfermedad. Yo invito a toda la población que llega a presentar alguna sintomatología similar a lo que es una tuberculosis, acudan a su centro de salud más cercano o a su derechohabiencia, para que se les haga el diagnóstico o se descarte, y si se llega a hacer el diagnóstico, poderles iniciar el tratamiento. El tratamiento es gratuito, en ningún centro de salud o en ninguna institución se los van a cobrar. Entonces esto de mi parte.